En esta parte del programa me acompaña mi colega Pablo Deza, a quien le digo gracias, Pablo, por ayudarme en esta entrevista, y las gracias especiales a Paola Aguirre, secretaria general de la Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz, asambleísta de Creemos. Gracias por llegar hasta el Hotel Marriott y concedernos estos minutos. Evaluación de casi primer año, Pablo. Sí, correcto. El 3 de mayo se cumpliría exactamente un año de la gestión. Y asambleísta, preguntarle a usted en estos 11 meses, en su rol de asambleísta, cuáles son las principales leyes aprobadas. Estábamos viendo, por ejemplo, de que la penúltima ley aprobada es una ley de declaratoria de patrimonio cultural al carnaval cruceño. ¿Cuáles son, de su perspectiva, los principales hitos legislativos en Santa Cruz de la Asamblea Legislativa Departamental en estos 11 meses? Claro que sí. Bueno, cuando nosotros hacíamos la difusión de nuestra oferta electoral, de nuestro programa de gobierno, habíamos hecho ya el anuncio de unas leyes que considerábamos ser importantes para poder cambiar el rostro de la gobernación y tornar más dinámica la gestión desde esta entidad territorial. Una de las primeras leyes que aprobamos precisamente el 30 de mayo fue la ley de reestructuración del órgano ejecutivo. Esto en cumplimiento de uno de los primeros puntos del programa electoral, que era precisamente la reducción de la burocracia, ¿no? A través de esta ley de reestructuración del órgano ejecutivo, a solicitud del gobernador Luis Fernando Camacho, se redujeron las secretarías de 12 a 8, y no solamente con la supresión de los cargos jerárquicos, sino también con un rediseño de toda la estructura burocrática por debajo de esta secretaría, hecho que sin lugar a dudas ha tornado más eficiente y ágil la prestación del servicio a los usuarios, a los ciudadanos. Otra de las leyes importantes también que se han aprobado es la ley de estadísticas departamentales. En la gobernación nosotros tenemos un Instituto Cruceño de Estadística que precisamente se pone en vigencia ahora que estamos en estas actividades presenciales rumbo al censo del próximo 16 de noviembre del 2022. Y el propósito de esta ley, que fue precisamente propuesto por mi persona, era el de reconocer la labor y el trabajo que puede desarrollar en materia de estadísticas departamentales el Instituto Cruceño de Estadísticas. De hecho, se incorporó entre una de las competencias del Instituto Cruceño de Estadística su participación activa en los censos oficiales que se realizan en el departamento, es decir, el censo del próximo mes de noviembre del año 2022. Otra de las leyes también que se ha aprobado al interior de la Asamblea es la Ley Departamental de Alerta Temprana, denominada Ley Darling. Esta ley recibe este nombre en razón al penoso suceso que el año pasado comprometió la vida de una niña que desapareció en los valles cruceños y que lamentablemente fue encontrada muerta, violentada, y que hasta el día de hoy lamentablemente no se ha podido esclarecer el caso, no se ha podido dar con sus autores. Y uno de los defectos, de las anomalías que nosotros detectamos en ese proceso de activación de los mecanismos institucionales para dar con el paradero de la niña, era la demora, ¿no? La demora en el tiempo en que las autoridades públicas, como ser los policías, inician el proceso de búsqueda. Es por eso que esta ley del sistema de alerta temprana Darling tiene como objetivo articular al interior de la gobernación mecanismos que a través de la Secretaría de Seguridad Ciudadana permitan en menos de 24 horas utilizar lo que está al servicio del ciudadano, que es la tecnología, y que aún lamentablemente no hemos podido ser creativos para poner al servicio del ciudadano este mecanismo, ¿no? Así que a partir de la vigencia de esta ley que se está reglamentando en el órgano ejecutivo, pues vamos a poner a disposición de los ciudadanos líneas telefónicas habilitadas las 24 horas del día, de los 7 días de la semana, para que ante la pérdida, sustracción, extravío, secuestro de niños, niñas, adolescentes, se puedan activar estos mecanismos de búsqueda, porque se ha detectado de que esas 24 horas siguientes a la desaparición son en realidad las horas más peligrosas para el niño y las que pueden resultar más óptimas para dar con la búsqueda y el encuentro de nuestros menores, ¿no?
Estamos trabajando también una ley departamental de lucha contra la violencia hacia la mujer. Es una ley que se está socializando. Hemos cuidado a lo largo de todo el proceso legislativo privilegiar la socialización de las leyes, pues si bien la Asamblea Legislativa Departamental tiene la facultad, la competencia de aprobar leyes, consideramos que la legitimidad no solamente debe limitarse al momento en que somos elegidos mediante voto popular, sino que la legitimidad se sustenta en este proceso constante de diálogo con el ciudadano. Es por eso que a lo largo de las leyes, al menos las leyes que me he permitido proponer, he priorizado y he solicitado la intervención activa de miembros de la sociedad civil para poder enriquecer estos proyectos legislativos desde la experiencia ciudadana, desde la experiencia, el vivir y el sentir de cada uno de los actores que puedan estar involucrados con las temáticas que cada una de estas leyes abordan. También hemos aprobado en la Asamblea Legislativa la ley de las alianzas público-privadas, porque consideramos de que la reactivación económica, más que en los mecanismos de inversión pública del Estado, reposan o radican en la fuerza competitiva de los actores privados, ¿no? Y ese precisamente es el modelo de desarrollo productivo cruceño, ¿no? El empresariado privado. Entonces, las alianzas público-privadas tienen precisamente como objetivo enlazar esfuerzos conjuntos de las instituciones públicas con actores privados a fin de poder impulsar proyectos que beneficien a la ciudadanía. Esta ley también se está implementando de a poco, es una de las leyes que están orientadas precisamente a reactivar la economía, y tenemos la esperanza de que con el paso del tiempo pues estas leyes lleguen a surtir efectos reales, verdaderos, y generen un impacto positivo en nuestra sociedad. Asambleísta, a partir de lo que usted está diciendo, te ha destacado la ley de transformación del legislativo. Ha mencionado dos leyes que tienen que ver con seguridad ciudadana, el tema de la mujer, el tema también de la alerta temprana. Sí. Ha mencionado básicamente el tema de la reactivación productiva a través de la ley de la APP, de la Alianza Público-Privada. Dos consultas al respecto. Si, ¿hasta dónde está la política? ¿Cómo está entregando resultados de esta política pública de alianza público-privada? Si hay resultados hasta la fecha, ¿qué sería lo más relevante en esto? ¿Con quiénes son las alianzas? ¿De qué se trata efectivamente? Y por otro lado, las políticas. Esto es básicamente lo que hay en política pública respecto a producción, ¿o hay algo más? Y en el tema de salud, ¿qué política pública, cómo está la política pública de la gobernación que se está trabajando? Muy bien. Hay que tomar en cuenta de que la Constitución Política del Estado en materia de salud, me voy a abocar y luego contesto las otras interrogantes. La Constitución Política del Estado establece que es primera responsabilidad financiera del Estado la salud. De acuerdo. ¿No? Eso es lo que dice la Constitución en teoría. Es decir, que le da una directriz de obligatorio cumplimiento a los gobernantes de que con el mucho, poco o más o menos dinero que cuenten, tienen que cuidar la salud de los habitantes, ¿no? Porque si salud y vida no hay ni gobernantes ni gobernados. Nosotros somos conscientes de la penosa realidad que atravesamos como cruceños, porque lamentablemente la dotación de ítems y la infraestructura hospitalaria no resulta suficiente para satisfacer las necesidades de los cruceños. Y eso ha quedado en desnudo con la pandemia del COVID, ¿no? Cuando veíamos gente peregrinar por una cama de hospital, por una cama de terapia intensiva, y resulta que de los 3 millones de habitantes que somos, apenas 21 camas de terapia intensiva habían en capital. Una de las primeras medidas del gobernador ha sido duplicar, en realidad ya tenemos ahora 53 camas unidades de terapia intensivas, sin recursos adicionales, con el solo presupuesto que se tenía para la gestión, se priorizó la adquisición de respiradores, de camas de terapia intensiva, y se ha asignado casi el 30% del presupuesto en el sector salud. Se ha mantenido los contratos temporales que se habían contratado precisamente para la atención por la pandemia del COVID, y se ha podido afrontar, digamos con éxito, siendo optimista, la segunda, la tercera y cuarta ola en una gestión que era nueva y en una gestión que estaba afrontando un proceso de transición. Somos el departamento con mayor cantidad de vacunados, tenemos casi 3,5 millones de dosis aplicadas. Aquí hay que destacar la alianza público-privada en el sentido de que este objetivo no hubiese sido posible alcanzar sin la colaboración de actores privados que nos ayudaron a
desplazar brigadas móviles, brigadas constantes de vacunación. Usted ha visto que habían puntos de vacunación en supermercados, en universidad, en actores de la sociedad civil, actores privados, que han prestado su colaboración para poder hacer efectivo el derecho de poder acceder a una dosis de vida, ¿no? Si bien en un primer momento se contempló y de hecho se aprobó una ley para poder autorizar el uso de 54 millones de bolivianos en la adquisición de dosis de vacuna, que finalmente no fue necesario destinar a las vacunas porque el gobierno, y debemos reconocerlo, dotó de las suficientes dosis para poder administrar a los cruceños y cruceñas. Estos 54 millones se han destinado a otros proyectos de inversión pública, infraestructura, adquisición de maquinarias para poder afrontar los desastres naturales que son constantes, son problemas recurrentes. El tema de los incendios, más o menos las provincias se turnan, ¿no?, para el tema de los desastres naturales, lamentablemente, y la idea es poder diseñar políticas públicas efectivas que no van a suprimir porque son fenómenos naturales, pero que sí que ayuden a los ciudadanos a poder afrontar de mejor manera estos incendios. Por ejemplo, en el tema de los incendios se priorizó la capacitación de actores locales, porque son los que están en primeras líneas y son de primera e inmediata reacción, ¿no? Y se está proyectando la instalación de la escuela de bomberos en el municipio de Concepción y de San Ignacio de Velasco. Asambleísta, ¿cómo ve usted esta última ola de crisis en Santa Cruz, cuando usted habla de la necesidad de ítems, la necesidad de dar cobertura a la población, y paralelamente en este último tiempo se ha desatado este escándalo que no es únicamente algo que sucede en Santa Cruz, pero este último escándalo sí sucedió en Santa Cruz, de los ítems fantasmas, en el caso de la alcaldía, denuncias de nepotismo en la gobernación? ¿Cómo se siente usted que está mirando en su función pública tantas necesidades para Santa Cruz y al mismo tiempo unos escándalos de esta índole, de este tamaño también en la alcaldía? Mi pregunta es al asambleísta, pero sobre todo a la ciudadana. Yo quiero aclarar algo antes de responder esta pregunta. El hecho de que hayan actores políticos corruptos en la institucionalidad cruceña no puede ocultar la realidad, una realidad insalvable, que es el hecho de que Santa Cruz no recibe los recursos económicos que debe recibir en consideración al aporte que le efectúa a todo el país. Porque lamentablemente este hecho de corrupción, que no es un fenómeno exclusivo de Santa Cruz, creo que en todo lugar donde hay un político y dinero para disponer puede haber corrupción. Es un tema de valores, ¿no?, que no reconocen ni territorio ni siglas políticas. Definitivamente estos hechos deben ser censurados, porque no es lo mismo robar en un país que tiene muchos recursos a disposición que robarle a la gente pobre. Yo he sido ciudadana de pie, soy ciudadana de a pie, me he formado en un colegio fiscal, en una universidad pública, he hecho hasta mi maestría yendo a la universidad en micro, me he sentido amenazada también como mujer cuando los palomillos te pueden acercar y atracarte y robarte, es decir, conozco la realidad. Conozco la necesidad. Cuando estaba embarazada me he ido a hacer atender a un hospital público a las 3 de la mañana y he visto cómo muchas mujeres no saben ni entienden qué es lo que es un papá Nicolau, por ejemplo, y no reciben la debida atención porque no hay el número de profesionales médicos conforme al número de mujeres embarazadas o con alguna enfermedad que requieren de atención inmediata. Y eso es lo reprochable de la corrupción, de que no se le roba al Estado, se le roba al ciudadano. Hemos visto con mucho pesar, y creo que esto era un secreto a voces, el escandaloso caso de corrupción en el gobierno municipal de Santa Cruz de la Sierra, ¿no? La ciudadanía ha sido sabia porque no eligió la continuidad de una gestión que ya estaba manchada de corrupción. Seguramente que en la justicia ordinaria dictaminará sus resultados, pero como le digo, creo que este era un secreto a voces. Nosotros censuramos la acción, no al actor, porque el hecho de estar en política significa asumir un riesgo de que la propia persona que tenés al lado trabajando con vos pueda traicionar tus valores y corromperse. Pero creo que lo importante aquí es estar plenamente convencido de que Bolivia necesita de un sobreesfuerzo por parte de sus actores. No basta con hacer el trabajo ordinario, no basta con cumplir las 8 horas y esperar a fin de mes a ganar un sueldo.
debe existir un compromiso efectivo, y uno de los primeros compromisos que debe asumir un actor político es el de ser honesto. No es una opción, es una necesidad inexcusable. Y más allá del hecho de que se suscitó en el municipio de Santa Cruz de la Sierra, usted hablaba de unas denuncias de nepotismo en la gobernación, y pues eso en realidad no ha pasado de ser un mero anuncio por parte de algunos actores políticos de la oposición del gobernador, porque ninguno de esas tesis han podido ser probadas, ¿no? Lo que le puedo decir es de que las personas que han asumido algún rol en la gobernación son personas que cumplen con los estándares requeridos para poder acceder al cargo, y si existiría algún indicio de corrupción, la posición debe ser implacable. Como le digo, no se debe tener miramientos respecto a la persona, sino ser implacables respecto al hecho. Y cualquier hecho de corrupción es desde luego digno de reproche. Asambleísta, siempre en el ánimo de que esto no es un ánimo de polemizar, pero No, sí es por una supuesto. oportunidad para que usted pueda explicar varias situaciones. En las redes sociales está circulando el video del alcalde Pedro Damián Dorado, donde está denunciando que en su municipio, por ejemplo, la gobernación desde la época de Rubén Costas a la fecha mantiene un financiamiento de 90 centavos para cada estudiante para el desayuno escolar y su almuerzo escolar. Que la política en este sentido no ha variado, que se mantiene, y que esto es a todas luces insuficiente. ¿Cómo usted considera esta situación? ¿Considera que se debe hacer algo? ¿Se debe mejorar? ¿Cómo se podría hacer esto? Este es un problema que trasciende al municipio de San Miguel, ¿no? Es un tema de asignación presupuestaria. ¿Qué quiero decir con esto? A los municipios nunca les va a parecer suficiente lo que la gobernación les asigne. ¿Pero 90 centavos es suficiente? No es suficiente. No es suficiente definitivamente. Y si se pudiera darle a los presos de Palmasola o a los niños de nuestros municipios una asignación diaria de 10, 20 o hasta 100 bolivianos, los más felices seríamos los de la gobernación. El problema es que el dinero no alcanza. Y el dinero no alcanza porque Santa Cruz no recibe lo que merece. En este momento tenemos dos realidades que chocan y generan estas situaciones bochornosas de injusticia social, porque esos niños no deberían recibir los 0,90 centavos que actualmente merecen. Y precisamente una de las causas que debemos reivindicar y por las que estamos en esta lucha, y que tiene mucho que ver con el tema del censo, es el de que a Santa Cruz se le reconozcan las necesidades que tiene en función a los habitantes que viven en Santa Cruz. En este momento, como les decía, tenemos dos realidades. Una realidad de escritorio, que es la que maneja los datos del censo del 2012 y que no refleja la necesidad que tenemos en Santa Cruz. Y otra realidad, que es la que con la que nos encontramos el día a día, esa la que usted acaba de hacer mención, de que nuestros niños reciben 0,90 centavos para el tema del desayuno escolar, que es totalmente pues una burla, ¿no? Es una burla, pero no es una burla porque el gobernador así lo decida o así lo quiera. Tenemos límites insalvables en el tema de presupuesto. Por eso es que, por ejemplo, una de las primeras medidas que el gobernador ha tomado es la de reducir la burocracia, suprimir funcionarios. Aquí ha ordenado la supresión de los celulares. Ningún funcionario en la gobernación recibe celular pagado por la gobernación. Ha también suprimido el uso de vehículos oficiales para los directores y otros ejecutivos que sí tenían asignado un vehículo en la anterior Sin embargo, ¿qué pasó con la promesa de crear 70,000 empleos al inicio de la gestión? ¿Cómo se combina esto con la reducción de personal? ¿Cómo han pensado en la gestión? Bueno, para empezar, cuando se hablaba de crear 70,000 impuestos, no se hablaba de inflar el grueso de la burocracia en la institución, ¿no? En ningún momento fue esa la idea, definitivamente, para aclarar. Cuando se hablaba de los 70,000 empleos, era la generación de riqueza a través de la inversión privada, ¿no? Y por eso es que se ha dado el paso de las alianzas público-privadas, y sí debemos reconocer, o al menos hablo en lo personal, de que no han existido grandes avances al respecto en los hechos. Se ha aprobado la ley de las alianzas público-privadas, ha tardado un tiempo en reglamentarse, pero debemos también entender de que la crisis, no solamente la crisis de la pandemia, la recesión económica, no solo pues ha afectado a las instituciones públicas, que dependen finalmente del movimiento económico que generan las instituciones privadas.
y tenemos una economía en crisis, y eso también afecta a las instituciones privadas, y eso dificulta por ende la articulación de esfuerzos conjuntos para poder generar inversiones con el riesgo que ello implica y poder así generar fuentes de empleo y generar riqueza, porque al final de cuentas la riqueza proviene de los actores privados, no del Estado, ¿no? El Estado administra. De acuerdo, asambleísta, ya que estamos entrando a los resultados de la gestión de la gobernación como tal, y usted está planteando esto, en la discursividad del gobernador Luis Fernando Camacho hay una fuerte impronta política. Efectivamente, en todo momento hay esta alusión al gobierno central, al gobierno de Luis Arce Catacora, etcétera, etcétera. Pero quizás ha habido una deficiencia comunicacional ahí de no hacer énfasis tanto en los logros mismos de la propia gestión que él está presidiendo. En su último discurso oficial que dio, por ejemplo, él básicamente habló del tema versus la región versus el gobierno nacional, de la lucha histórica contra el centralismo, etcétera, etcétera, pero no hizo mucha incidencia en los resultados propios de la gestión como tal. Y esto es bueno que podamos hablarlo ahora, para que se entere la población cruceña, pero también el resto del país, porque la importancia que tiene el departamento hace al conjunto nacional. En su visión, ¿cuáles serían los 3 hechos más destacados de la gestión como tal de Luis Fernando Camacho en estos 11 meses? Muy bien. Creo que el primer hecho a destacar es el tema de la reducción de la burocracia en la institucionalidad, en el Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz. Son medidas que parecerían ser intrascendentes, pero que a la larga pueden generar cambios en la cultura política de la forma de administrar el Estado. Por ejemplo, el hecho de disponer la supresión de la imagen del gobernador o de otras autoridades en las obras públicas que se financian con recursos provenientes del pueblo. Creo que es una medida que no tendrá impacto económico, ciertamente pertenece a otro ámbito, pero que ayuda mucho para cambiar, insisto, esta mentalidad en la manera de hacer política en la región. Porque cuando haces política, dice que hay que hacer política no pensando en ser reelecto, sino pensando en dejar un legado que le pueda servir a la sociedad, que le pueda servir a tu hijo, que marque una diferencia entre una gestión nueva y una gestión anterior. Creo que ha sido una de las medidas en temas de burocracia, o sea, de administración de la institución, a destacar. Es loable. Además de la supresión de las secretarías de 12 a 8 y de agilizar, diremos, el servicio que se presta al ciudadano. Otra de las obras también que no se ha difundido mucho, pero que creo que ha sido importante, ha sido la construcción de esta planta de oxígeno en el Hospital San Juan de Dios, ¿no? Que permite a los municipios que puedan acceder a este insumo que tanta falta hizo cuando estábamos atravesando la primera y la segunda ola de la pandemia. ¿Cuánto se invirtió en eso? Desconozco el dato, honestamente no soy muy buena en números, pero sí es una de las obras a destacar dentro de lo que ha sido la gestión del gobernador. Otra de las obras también trascendentales ha sido la elevación del número de camas de terapias intensivas, porque fíjense ustedes que en el año 2020, cuando llega la pandemia, se le asigna a la gobernación 70 millones de recursos adicionales, pero no se aumenta ni una sola cama de terapia intensiva. En el año 2021, sin esa asignación extraordinaria de recursos, se prioriza el gasto a efectuar por parte de la gobernación y se dispone la adquisición de un número que supera el doble de camas de las que se tenían, ¿no? Entre 53 y 57 camas a la actualidad. Se ha podido controlar la segunda, la tercera y la cuarta ola de la pandemia, y este es realmente un hecho a destacar. Y esto ha sido evidentemente consecuencia de una administración
no diremos oportuna, porque en verdad la Asamblea tuvo que presionar un poco allí con la aprobación de esta ley para adquirir vacunas de manera directa, porque la dotación no estaba siendo adecuada, y a partir de la aprobación de esta ley el gobierno central sí empieza ya a asignar el número de dosis suficiente para que los cruceños nos podamos vacunar. Pero creo que ha sido una medida oportuna e insisto, con estos esfuerzos con actores privados, el permitir que los ciudadanos podamos acceder a una dosis de vacuna también es un hecho destacable, ¿no? Tenemos cifras récord de hasta 40.000 personas vacunadas en un día, ¿no? Que era una cifra que ni por cerca se pudo haber alcanzado en otras. Y no es un mérito de la gestión, no es un mérito exclusivo. Sin los actores privados no hubiese sido posible alcanzar eso. Asambleísta, usted ha hecho referencia a la variable política, y esto es muy importante, efectivamente. Y me gustaría que usted nos pueda ilustrar y ayudarnos a entender mejor las diferencias en cuanto a gestión política misma de lo que es la gobernación con Luis Fernando Camacho y lo que era la gobernación con Rubén Costa. A primera vista, lo que uno observa es que Rubén Costa y su partido, el Movimiento Demócrata Social, políticamente hablando, era un partido que tenía presencia en otro departamento, era fruto también de una larga construcción, hay que admitir esto, ¿no? Y aspiraba al menos a tener un diálogo con otras regiones. Lo que se puede observar... Y una proyección política también. Y una proyección política, efectivamente. Por ende. ¿No? Correctísimo. Lo que se puede observar con Luis Fernando Camacho, y no es una crítica, esto, corríjame, ayúdenos a entender, ¿no? Lo que se puede observar con Luis Fernando Camacho es que, a diferencia de esta gestión política de Rubén Costa, que intentaba abrirse vaso comunicante fuera del departamento, la gestión política de Luis Fernando Camacho está encapsulada en Santa Cruz, por decirlo de alguna manera, y no se observan alianzas significativas fuera del departamento. Hay una bancada, efectivamente, pero que tiene su propia evolución. ¿Cómo usted evalúa esto y cómo usted piensa que el colectivo boliviano, la sociedad boliviana en su conjunto, debe observar el proceso político desde la gestión de Luis Fernando Camacho y lo que es Creemos? Bueno, una condición particular de Creemos es su incipiente proceso de formación, ¿no? Somos un proyecto político emergente de una lucha ciudadana del año 2019. No ha pasado mucho tiempo desde ese entonces. Lo que sí le puedo decir, y doy fe de esto, es que a diferencia de los partidos tradicionales, Luis Fernando Camacho, no como gobernador, como persona, como ciudadano, como político, como líder cívico, cumplió, si no al 100%, creo que en un porcentaje considerable, con esa promesa que le hizo a los ciudadanos de incorporar en su proyecto rostros nuevos, rostros jóvenes en política. Yo soy testigo y beneficiaria del cumplimiento de esa promesa, porque yo a Luis Fernando no lo conocía cuando me invitan a ser parte de este proyecto, pero él sí conocía ciertas cualidades que diremos me hicieron merecedora de su confianza. Y eso es algo que siempre voy a agradecer, porque en estructuras sociales herméticas, donde a quien no pertenece a una logia o a una clase social o tiene ciertos privilegios, no se le permite acceder, por supuesto que es digno de destacar el hecho de que se nos incorpore, se nos tome en cuenta activamente. ¿Y además, cree que Santa Cruz está todavía bajo estas coordenadas de élite que domina y no deja entrar a otros sectores? Pero no son las élites que desde otros lados nos acusan, ¿no? Élites exclusivamente cruceñas. Las logias y las élites provienen de todos lados, hay en todos lados. Pero por supuesto que es difícil, es muy difícil penetrar en estas estructuras y esas situaciones de desigualdad por las que nosotros debemos trabajar para minorar, les niegan a muchos jóvenes con potenciales la oportunidad de ocupar espacios significativos y de decisión en las instituciones del Estado, ¿no? Entonces hay que partir desde esa perspectiva, de que somos un proyecto político joven, nuevo. Por otro lado, creo que las circunstancias históricas que lo posicionan a Luis Fernando Camacho como líder se han constituido en determinado momento como una ventaja y en otro momento como una desventaja. Ahora mismo, como político, Luis Fernando Camacho
es el opositor del movimiento al socialismo no solo en Santa Cruz, sino en todo el país. Y debemos reconocer la diferencia numérica ventajosa que tiene el movimiento al socialismo frente a actores de la oposición. Si tuviera la fórmula, tal vez ya me hubiera postulado a presidenta, no la tengo, pero lo que sí le puedo decir es que es necesario empezar a optar por un discurso que deje, no sé si que deje de ser confrontacional con el MAS. Yo creo que hay cosas más importantes que el MAS, que son el centralismo, Para cerrar, Paola, hablando del MAS, se ha debatido mucho en Santa Cruz, pero también en otras ciudades como La Paz y Cochabamba. En la polémica política se ha debatido la presencia de Walter Chávez, asesor del movimiento al socialismo y hoy asesor de Luis Fernando Camacho. ¿Cuál es su percepción? Yo creo que la persona con la que uno duerme y la persona que lo aconseja es una decisión exclusivamente perteneciente a quien lo decide, ¿no? A quien opta por depositar su confianza en ciertos actores. Si el gobernador Luis Fernando Camacho está asistido por un grupo de asesores entre los cuales puede o no puede estar Walter Chávez, seguramente de que será por una cuestión de estrategia política y siempre, eso sí estoy segura, pensando en el bienestar de Santa Cruz. Está, pero yo preferiría que le hagan la pregunta a él. Se la haremos. Por una cuestión de respeto. Se la haremos. Gracias, Paola Aguirre, secretaria general de la Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz, asambleísta de Creemos, por su tiempo y por la apertura a esta entrevista. Gracias, Pablo Deza, por ayudarme a entender Gracias a Santa ustedes. Cruz y a la gente que nos ha seguido.